Hola, bienvenidos Comuna. El día de hoy tenemos unos invitados que ya son una banda longeva, oriunda de la Ciudad de México, que acaban de estrenar aproximadamente 6 meses su último disco, titulado El Show Debe Continuar. Ellos son Little Jesus. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Platíquenos para ir iniciando esta conversación. Me gustaría que se presentara cada uno y cuál es su función en la banda. Yo soy Santiago, toco la guitarra y canto. Yo soy Arturo, toco los teclados. Yo soy Truco y toco la batería. Platíquenos un poquito, ¿cómo es su relación con los medios? Porque yo he visto que ya llevan, pues, varios ratillo, pero como que últimamente se están animando más este tipo de dinámicas. Tenemos una buena relación. eh, Nos gusta ser más misteriosos, pero también no tenemos problema en hacer entrevistas y eso. Genial. Para ir comenzando y desglosando lo que son ustedes, me gustaría que cada uno me platicara cuál es su primer recuerdo musical. Mi primer recuerdo musical es escuchar música los fines de semana con mis papás, que me despertaran con música de Pink Floyd o de los Beatles. ¿Y la tuya? Escuchar junto con mi papá, como sobre todo en los viajes en carretera, eh, música clásica, Greatest Hits de Queen, Maná y Lucerito. ¿Recuerdas algún viaje en particular o era alguna rutina? Es que íbamos muy seguido a una casa en Cuernavaca, entonces ahí era cuando ponía mi papá sus discos. ¿Y la tuya? Yo cuando fui al maternal, la directora del kinder tocaba en las mañanas el órgano y la primera vez que fui me impresionó muchísimo eso. ¿Y cuánto tiempo pasa desde ese primer recuerdo musical que atesoran a la primera vez que escuchan algún instrumento o algún artista y empieza esa inquietud por crear música? Pues o sea, yo llegué, creo que ese día o esa semana a mi casa a decirle a mi papá que quería tocar el piano. Y mi papá consiguió en ese entonces se podía alquilar pianos, entonces consiguió un piano y lo llevó a la casa y no me gustó. Dije, no, es que esto no es lo que yo quiero. Entonces tuvieron que investigar qué era y ya consiguieron un órgano. En los 80 estaba de moda los órganos. ¿Recuerdas cómo fue el proceso para conseguirlo? Al no sé, la tienda a la que iban, porque No, luego es yo estaba diferente. muy chiquito, eso fue el maternal. Ok. Y igual, ¿en qué momento llega, o sea, cuánto tiempo pasa de este primer recuerdo que tienes que te gustaba que te pusieran Pink Floyd a después empezar a escuchar música y tu inquietud de crear música? Pues me acuerdo que me dieron un pianito como a los 4 años y lo usaba bastante. No sabía tocar, pero era de esos pianitos que tenían sonidos como de batería y así, como que jugaba con él. Pues yo creo que ahí ya estaba creando. Y en el momento de que ya lo empiezas a materializar como ya para ponerle, no sé, nombre a una banda y o a lo mejor no tanto de Little Jesus, pero ya en tu... Eso fue como a los 9 años que ya Manolo, Truco y yo estudiábamos juntos la primaria y él y yo empezamos a querer aprender a tocar. Él aprendió la batería y yo aprendí la guitarra y ya desde la primera vez empezamos a hacer banditas. Como 9, 10 años. Ok. ¿Y para ti en qué momento llegué? Yo eh, en, fue el bautizo de una primita muy chiquita y contrataron una banda en vivo que tocaba, porque versátil, ya sabes que tocan, y ahí fue la primera vez yo creo que vi así de cerca una batería, que vi cómo sonaba una batería, y de ese momento como que, Impactante, ¿no, maestro? oye, ajá, como que me acuerdo que me llamó mucho y dije, wow, está padrísimo. Y ya después en una Navidad, eh, mis papás me regalaron una batería y fue cuando empecé a tocar contento. Antes de que se volvieran famosos y que esta fuera su película del diario, ¿recuerdan cómo fue la primera vez que tocaron en vivo? Sí, yo sí me acuerdo. La primera vez fue en la escuelita donde tomaba clases de batería. Era en una plaza, que es una plaza así de esas viejas olvidadas en el tiempo. Y pusieron así como en las escaleras al pie de las escaleras eléctricas. Ahí montamos la batería
los instrumentos y pusieron sillas para que la gente que fuera a la plaza escuchara el recital de la escuelita. Y toqué Imagine de John Lennon con mi hermano y con un primo que también tomaban clases ahí. Yo también en la escuela de música, pero en mi escuela compartía con puros adultos. Entonces toqué con unos señores ahí una rola que se llama Long Cool Woman y otra que se llama, no me acuerdo, pero Long Cool Woman fue la primera que toqué en vivo. Mi tía lloró. Ok. ¿Y la tuya, en tu caso, cuál fue la primera vez que participaste en vivo? También en una escuelita de música aquí, yo creo que a los 5 años o 6 o 7 por ahí. Iba 5, 6, 7, 8, 9. Iba aquí en una escuela, aquí en la Ciudad de México, en una escuela de Yamaha, en Insurgentes, y hacían igual presentaciones de niños. Se llamaba Escuela Estrellita. ¿Y experimentaron alguna sensación en esa vez que siguen sintiendo con el pasar del tiempo? Sí, me encantó. O sea, mucha emoción. Comodidad. Esa vez yo estaba muy, muy nervioso, pero una vez como que empecé, el cambio, el sentimiento fue de nervio a emoción. Yo me sentí muy a gusto en el escenario, la verdad. Estaba muy niña y estaba con puros rucos pues también estaba chido como ver que La se reacción. me hizo que no era tan difícil como parecía. Tocar la guitarra en vivo, o sea, como que está. Al empezar desde una edad temprana al componer música, ¿en qué momento ustedes empiezan a sentir a lo mejor una inquietud mala de esa experiencia? Como alguna vez he sentido como de hoy no quiero salir a tocar, hoy no quiero sentirlo. O sea, sé que pues se hace una disciplina y se hace constante, pero ¿ha existido alguna vez como de hoy no? No, para nada. Desde que empezamos, bueno, yo por lo menos en mi caso, todo el tiempo lo he disfrutado mucho. No, de hecho a mí me pasa al revés. Si pasa mucho tiempo que no tocamos, como que empiezo a tener la necesidad como de, ya quiero tocar, me empiezo a desesperar. Ahí me da un poco de ansiedad la promoción y como que vender boletos y todo ese rollo. Me cuesta más trabajo. Me gustaría solamente ser misterioso y llegar a tocar. Y es que aunque te sientas mal, como que la sensación de después es como muy, muy, muy placentera. El show debe continuar, maestros. Yo creí que eso ibas a decir. Claro, el show debe continuar. Una acción sanadora que hace que el show deba continuar. Y es que de ahí quería partir la pregunta, ¿de dónde nace esa inquietud de que el show debe de continuar si hasta el momento no han sentido esa incertidumbre de no querer hacerlo? No, pues es más bien como cosas de la vida real fuera del escenario, que pues la vida es como si fuera un show y a pesar de que hay contratiempos, el show debe continuar. ¿En qué momento comienzan con esta idea? Pues desde como hace 2, 3 años, que como que estábamos sacando Una serie de sencillos. Y o sea, surgió la necesidad que queramos hacer un disco, como que nosotros somos una banda que le gusta hacer el concepto del disco y todas las canciones, ¿sabes? Las cuatro palabras. Entonces, como que hace como 3 años dijimos, vamos a hacer un nuevo disco que empezó como Presente, que fue el demo que sacamos previo al show de Continuar, para después darnos cuenta de que lo que en realidad necesitábamos era hacer un disco cero. Y así fue el proceso. ¿En qué momento llega esa idea que se les mete en la música o en las letras? ¿A partir de qué aventura o de qué vivencia, de cuál de los integrantes? ¿El show debe continuar? Correcto. Pues el año pasado, yo creo que no hay una vivencia en específico, sino como la vida en general después de la pandemia, tal vez que la pandemia fue como un reseteo para nosotros. Nos dimos cuenta de que, pues, el show debía continuar. Ya lanzamos fechas, efectivamente lanzamos fechas. El aprovecho públicamente para decirles que ya lanzamos fechas. Pueden checarlas en el Instagram de Little Jesus. Y está disponible. Ya están anunciadas. Pueden comprar los boletos en el link de nuestra bio de Instagram y corran la voz en su TikTok. Por supuesto que sí. Continuando
en la conceptualización del disco, he escuchado también antes de venir, hice mi tarea de investigar, y platican que fue algo muy espontáneo, en el que no hubo igual un lugar específico de grabación, se fue dando y se fue mutando. Eso me da la curiosidad en cómo se dan cuenta al ser tan espontáneo que ya tenían algo. Pues justo cuando nos dimos cuenta de que queríamos tener algo, nos dimos cuenta de que tal vez ya teníamos cositas. ¿Qué podrías describir ese momento? No sé, a lo mejor estaban echándose una chela y hablando sobre lo que no les gustó y fue como de, ya para qué te enojas, ya, ve lo bueno. Sí. Yo creo que estaba en WhatsApp, tal vez en un sillón. Me encanta estar en el celular, así que seguramente está en el celular. Y tal vez el manager dijo, ¿cuándo van a sacar un disco? Y nosotros dijimos, pues ya, en agosto. ¿Cómo ves? Tal vez era junio, y pues todo ese mes nos concentramos en terminarlo y lo lanzamos. Eh, ¿Se puede esperar música nueva en estos meses o van a dejar descansar, no sé, el, no sé cómo se le llama, pero van a marinar que el dínodo de sus frutos, girarlo y después verán si sacan más música o... Yo creo que el fruto del disco va a ser un nuevo disco, así que pronto vamos a sacar nueva música. Y ya por último, parece escucha que quizá todavía no los conoce en su catálogo, que ya es un poco extenso. Imagínense que ustedes son un chef. ¿Qué canción le recomendarían para que después de esa canción sigan escuchando sí o sí Little Jesus? Yo le recomendaría una de las nuevas para variarle. El show debe continuar. La historia sin fin. Fuego, 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 fuego. Yo por dos, la historia sin fin. Así que bueno, amigos, ellos fueron Little Jesus. Pasen a ver sus redes. Van a estar ya muy próximamente aquí en Ciudad de México y de ahí no van a parar hasta cuándo, hasta que acabe la... Nunca. Nunca. Entonces no se lo pierdan. Yo soy Lucio Soto y ellos fueron Little Jesus. Muchas gracias.